Hola a todos de nuevo, estamos en verano de 2025 y realizamos una nueva ruta, se llama la Ruta de las Feixas, tiene alrededor de 145 kilómetros con un desnivel de unos 9.500 metros y la haremos en 9 etapas. Y hoy empezamos la primera. Estamos en Bielsa y bueno, después llegamos hasta el refugio de Damiana, pasando por el collado de... Portillo. Portillo, exacto, sería la palabra. Portillo de Tella y nada, pues etapa de 1000 metros positivos de subida y 13,5 kilómetros. Algo normal, algo facilillo. Sí, estas de las 9 etapas, hoy y mañana serán las más fáciles, en teoría. Sí, que es verdad que, bueno, yo por lo menos vengo en baja forma este año. Bueno, yo no he entrenado nada, me he mudado de casa y he estado muy ocupado. No puedo entrenar ni bici ni cero patatero. Llevamos 20 minutos y ya estoy que me quiero morir. Estamos disfrutando. Hemos subido desde el abrevadero, que está ahí abajo, y desde Bielsa aproximadamente ahora llevamos unas 3 horas. Hasta allá, hasta aquí bien por ahí. Empezamos desde Bielsa hasta el refugio Damiana, bueno, refugio, hotel, albergue, sí, un hostal. Un hostal. Y el camino se fue llevando, primero una subida por bosque y luego llegamos a una especie de refugio libre, Montenier, y de allí ya subida hasta... Sí, hasta el collado de Tella. Sí. Hasta el Portillo de Tella. Portillo de Tella. No me he acordado. Y luego de bajada. Sí, ahí nos apretó muchísimo calor. Sí. Se hizo muy larga la bajada. Por la calor. Estamos en una ola de calor y a partir de las 10 de la mañana se hace insoportable. Pero bueno, se fue llevando bien. Sí, luego comimos bien, menú por 25 euros y luego otra cenita. Sí. Echamos dimos una vuelta, llovió un poquito. Y nada, la verdad es que el sitio está bien. Tenía muy buenas vistas. El restaurante tenía unas vistas espectaculares.
etapa número 2, desde La Damiana hasta Bestué, pasando por la Collada del Ratón. Hoy teóricamente es más simple, más facilita que la de ayer. Comenzamos con bajada, luego subidita hasta la Collada del Ratón y nada, algo de bajada. Vamos a estar, son 13 kilómetros y medio, Sí, con un desnivel de 900 positivo y de 750 negativo. Un pelín mejor que lo de ayer. Unas 7 horas, 6-7 horas estimadas. O sea que son las 8, llegaremos sobre las 2 por ahí. hay aviso naranja por calor y aviso amarillo por tormentas y lluvia. Bueno, Así que tendremos que ir a paso ligero. a mitad de camino sí que hay una fuente en Escoín, creo que es. Busco ahí. Y bueno, esperamos que todo vaya bien. La etapa de hoy, la segunda etapa, Un poco más corta, ha sido en distancia ha sido la misma, pero en desnivel ya no. desnivel ha bajado Más fácil. en positivos y negativos. Y hemos durado menos, lo hemos hecho más rápido. Sí, hoy había aviso amarillo de pues, lluvia y tormenta y luego también naranja por calor. Entonces hemos dicho, pues vamos a apretar un poco el ritmo. ¿Qué Más está- que también ha sido más llevadera. Sí, sí, sí. La bajada ha sido más fácil. Ha habido mucho bosque, Ujú. incluso subiendo hasta el Cuello de Ratón ha habido, la mayoría era bosque. Sí, Excepto muy poca pradera al final y ya Sí. está. Hemos pasado por Escoín, tiene una ruta circular para ver la garganta. Los miradores, sí. Sí, los miradores de Escoín. Un pueblo pequeñito, medio abandonado, o abandonado, no sé si... Sí, pero bastante turista. Sí, va mucha gente ahí. Y después, bueno, la bajada ha sido en 1 hora, hora y media, hemos llegado ya aquí al pueblo, a Bestué. Bestué. Pueblo bastante más grande. Bueno, la mía no era solo una casa, la casa hotel esa. Aquí ya es un poquito más grande. Sí, mucha Y cosa. ahora ya escuchan los truenos a la lejanía. No veremos si llego o no. Sí. Pero sigue apretando mucho calor y para estos días sí va a apretar el calor. Entonces, habrá que madrugar pronto. Habrá que madrugar. Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo fue la etapa de ayer? Ayer es que nos llovió, hizo mal tiempo y cuando queríamos grabar el resumen se puso a llover y ya se hizo muy tarde. Dime, cuéntame, ¿qué tal fue ayer? No, ayer estuvo bien. Sobre todo lo que está pasando es la primera parte con el fresquito y bueno, como tenemos así el agua y todo bien, la temperatura, la sombra, pues da gusto caminar. Pero el problema es cuando se acerca a partir de las 11-12 de la mañana, es el calor que hace, Sí, es sofocante, y entonces ahí empieza a apretar. cuando empieza a apretar es como... jo, La etapa de se ayer nota. fue desde Betxue hasta Nerín. Cogimos el transfer que nos ofrece la compañía, sí, la gente, un taxi privado, y entonces nos sube desde el pueblo, desde Betxue hasta la Plana Canal, que es casi arriba, pues donde está el cañón del Añisclo, pues una de las orillas, por así decirlo. Estamos arriba del cañón, pero estamos a la misma altura. Y bueno, fuimos, Y luego, sí. fuimos caminando, pasamos por el mirador. Vamos bordeándolo. Sí. Si miramos al norte, vamos por la cara derecha hasta llegar a la bajada del Grao. Y luego ya, pues eso, bajadita al pleno cañón de Añisclo, retrocedemos un poquito y luego subida al barranco de la Pardina. Mira, estoy viendo. Sí. ¿Te resultó difícil la bajada del cañón? No, No es difícil, Y no había ni Cristo, no había nadie. no había nadie. Estaba muy bien. Luego cruzamos un puentecito y seguimos por un bosque de hayas, también bastante chulo, por todo lo que era el valle. Había una tachuela, una subida bastante pronunciada, pero bien. Una vez subida al barranco de... ¿Cómo era? El barranco de la Pardina. Pardina. Pues subida al barranco de la Pardina ya era, pues, coser y cantar, pero lo que es la subida hasta el punto ese, Sí, picó. sí. Fue duro. Es un barranco que está seco, es una pena que de vez en cuando no haya agua y te puedas un poco refrescar. Cambia mucho. Cambia, Al final tratas de huir del calor que está haciendo estos días. Si hubiera agua, pues puedes parar, puedes mojarte los pies, refrescarte, beber, descansar. Y luego cuando llegamos, los últimos 5 kilómetros hasta Nerín fueron combinando un poco lo que era una pista y luego los atajos, ¿no? Es que, bueno, Bajada fácil, bajada rápida. fácil. Lo único que resaltar era la calor de eso. Fue Y un luego- toque de atención. Sí, Un toque de atención porque llegamos justísimo de agua, sí, por no decir a cero, y deshidratados. sí. Que si llega a haber alguna subida, aunque sea de 100 metros, hubiéramos pasado muy mal. Mucho cuidado con el agua, porque a veces confías que haya surgencias. Esperábamos encontrar una surgencia que había de agua para rellenar un poco las botellas y no la encontramos. Y bueno, lo que hemos hecho para la etapa de hoy ha sido más botellas, más. Pero bueno, ya hemos llegado también bastante planos, pero porque también hemos llenado arriba, pero eso lo contamos ahora.
¿Qué es la etapa de hoy? La etapa de hoy, en vistas, ¿Desde dónde has ido? desde, bueno, desde Nerín, pero nos han llevado en un autobús, a las 7 de la mañana ha salido y nos han acercado unos 25 minutos hasta, no sé, ya no, el nombre aparecerá por aquí. Y después de ahí ha sido por arriba de toda Ordesa, con unas vistas espectaculares. También se verá lo que es la... Estamos por la parte de arriba de la faja Pelay, cuando se hacen cazadores, pues la parte de arriba de todo del Valle de Ordesa. Y una pasada, te vas acercando cada vez al fondo del valle, ves Cola de Caballo abajo, ves el refugio de Goriz enfrente y luego ya tiras a mano derecha rumbo al collado de Goriz. Sí, nosotros hemos seguido subiendo un boroto, no sé cómo, no sé el nombre. No, unos 700 metros de subida. Sí, la etapa de hoy sí. Y después hemos llegado a una surgencia de agua que nos ha sentado fenomenal, agua súper fría. Sí, muy buena. Y luego ya de una bajada... Terrible, matadora, 1600 metros. Pero la primera parte era complicada porque estábamos ahí con... Estamos en la faja de las olas. En la faja de las olas, que eran 3 kilómetros, ha estado bien, pero era un poquito... Sí, no daba vértigo, pero bueno, había en algún momento habido que cogerse bien a las cadenas para poder subir. Y para poder bajar. Bueno, no para bajar, pero si está mojado, eso se convierte en un terreno peligroso, sí. Hay que tener cuidado si llueve un poco, porque es resbaladizo y eso te vas para abajo, un pispás. Y después hemos llegado a lo que es a esta parte de acá por allí. Igual, no sé si se verá. Al collado de Añisclo. Al collado de Añisclo. Y de allí hasta aquí, hasta el albergue de Pireta. 1600 metros de bajada, de un tacazo. Todo zigzags. Parece que nunca se acababa. Sí, tenía razón, todo el mundo nos decía, ojo que la bajada a Pineta se hace larga. Y se hace larga. Y se hace larga. Porque teníamos desde arriba marcábamos unos 5 o 6 kilómetros y dices, bueno, 5 o 6 kilómetros esto lo hacemos en hora y media, tal. No, esto parecía que no avanzaba el reloj, que dices, joder, y mirabas para abajo y cuando ya pensabas que estabas ahí, desde otra perspectiva, dices, no he cambiado nada, estoy donde estoy. Creo que ha sido la etapa más dura de las que llevamos hasta ahora, de sobra. Y bonita a lo mejor también. Y bonita también. Yo las vistas de arriba para mí son... El cañón de Añisclo de ayer estaba muy bien cuando estábamos por dentro. Así pues rodeando en el cañón con la vegetación que hay, el río, el fresquito, todo acompañaba bastante, pero sí que es verdad que desde las alturas también pues, esa perspectiva mola. Oye, también a primera hora hemos pasado por un mirador, casi al ladito de la ruta, y era una pasada el mirador de Ordesa.
desde el Valle de Pineta, bueno, del refugio de Pineta hasta el refugio de Mayet. Y yo creo, bueno, la pintaron como etapa reina y la verdad que muy bien, muy bonita, muy paisaje cambiante. Empezamos desde el refugio, ascendiendo por el Valle de Pineta, por el bosque. Tuvimos algo de aventura, bueno, para poner contexto, digamos que ahora estamos coincidiendo con el equipo de las Feixas. Es una pareja y luego otros 2 chicos, y cada uno por individual. Gente muy maja y bueno, estamos saliendo así más o menos un poco en grupo, coincidimos bastante. Y bueno, cuando empezamos fuimos con unos que eran de Murcia, de Cartagena. Y nada, íbamos con el móvil así porque resulta que había llovido mucho no sé, fue el año pasado o el otoño pasado, dijeron. Sí, algo así. Y había reventado todo el camino. Todo fue divertido, el encontrar el camino y ver por dónde podíamos ir sorteando, pues que si cruzamos el río, que si no, por esta giramos un poco a la izquierda para luego ir un poco a la derecha. Fue entretenido. Luego ya la subida hasta el puerto de La Lera, que vaya tela marinera. Todo bien, una subida, a ver, dura, exigente, pero llegando a la Pedrera llegamos a un punto que era casi al final. ¿Qué sería? Un kilometrillo así, ¿no? A lo mejor. Sí, poquito. Un poco, sí, o menos, pero quedabas un paso adelante y te ibas medio atrás. Y con una pendiente terrible. Y no se avanzaba. Veías ahí a gente subir, pero ¿por qué siguen ahí? Luego cuando llegamos nosotros en plan, joder, pues sí que es pesado, sí. Y luego nada, una bajada llevadera a otro valle así de mucho pasto, bordeando un río también. Sí, bueno, llegamos al valle que había un río con bastante agua, no estaba mal. Y el problema mucha gente, demasiada gente por ahí. Sí. Y nada, acababa el valle en un embalse, que el embalse estaba casi vacío. Y luego ya pues nosotros tiramos a mano derecha siguiendo otro valle hasta el refugio. Sí, un repecho, los últimos había una tachuela. 300 metros de desnivel y luego ya llegamos al refugio de Mayet. Pero un paisaje pues sí, muy cambiante, muy bien. Una bonita etapa. Exigente al principio y después un descenso muy llevadero. Sí, a la tachuela al final pues es una sorpresa que te llevas, pero bien.
Hemos estado desde Mallet hasta aquí, hasta Piau. al Piau, hasta el complejo de Piau. Y hemos tenido también suerte con el tiempo, porque no ha hecho calor, se estaba bien. No, ya se nota que ha bajado la temperatura. Ha bajado un poquito, estaba bien. Y bueno, la etapa no ha sido... Ha habido casi desde, yo creo que ha habido un puerto, ¿cómo se llamaba el col de...? No, ahora el nombre del col no me acuerdo, la verdad. Aquí lo ponemos. Que al final son tantos nombres geográficos que siempre se olvidan. No controlamos, yo no controlo. Y bueno, una subida bastante, al principio un poquito exigente, pero después más progresiva. Y hemos estado no sé cuántos, al final la etapa han sido unos 900 positivos y 1100 de bajada. Sí, y la bajada también ha sido igual, ha sido... Sí, llevadera, fácil. Llevadera. En algunos momentos un poquito, no sé, más exigente, pero en general bastante bien. Sí, una ruta normalita. Sí. A ver, tampoco es moco de pavo, que eran 17 kilómetros y medio, Sí, hemos tardado... con casi 1000 de positivos y más de 1000 negativos. Entonces, quieras o no, pues tampoco es un paseo. Sí. Cuando hemos salido, hemos cogido un trenecito a las 9 de la mañana para evitarnos esos 5 o 6 kilómetros y un desnivel que no hacía falta tampoco, porque era sobre carretera. Entonces, como también estaba incluido en el circuito de las Freixas, pues bien. Y luego, pues nada, rodeando un circo súper grande, que no, bueno, todo el circo, y hasta hemos llegado al puerto y ya está. Y luego del descenso. Y el complejo este pues parece bien, está... Bueno, Ha hecho una comparación muy buena cuando entras, que es una nave espacial, y es verdad. Se ven los tubos ahí de refrigeración, de agua, todo por arriba, con el ruido de fondo de la refrigeración. No sé, también es verdad que contrasta demasiado comparado con lo que hemos estado. sí. Parece más un albergue cualquiera de Camino de Santiago. O sí. No parece un refugio de montaña o nada por el estilo. Más para esquiador. Sí. Y bueno, mañana no he mirado todavía el... No, hay que estudiar. Hay que estudiar, pero bueno, ya la comentaremos. Y en general, pues nos está gustando lo que es el circuito. Sí que vemos que hay un poquito de carencia de agua, en el sentido de que faltan más por donde pasamos, por los arroyuelos. ¿Son arroyuelos? Son los... Sí, arroyos, barrancos, lo que sea. Barrancos, es como está bastante seco. Esperas ver algo más de agua cayendo y no vemos mucha agua. Quizás que es agosto, quizá hecho en junio o septiembre, pues la historia cambia bastante, pero ahora en agosto... Bueno, es hielo, pero está un poquito seco. Pero en general está bien, alta montaña es muy interesante. Siempre hay rincones en el Pirineo que dices, joder, no sabía yo que existía esto. Te sorprende, gratamente. Está muy bien, Bueno, me está gustando. A ver qué tal mañana. mañana o pasado seguimos comentando. Ya queda menos. Llevamos ya 6. 6. Esta es la sexta, nos quedan 3 más.
A mí me gustó, aunque hubo gente que no le gustó nada. A mí bien, pero me gustan más las alturas, la verdad. Continúa. Me gustó porque rompimos un poco lo que era la monotonía del paisaje. Entonces fue mucho bosque y ya apareció un poquito más de riachuelos, de agua, y por eso me gustó. Fue una etapa que habían 2 o 3 puntos que eran con mucha vista. Sí, pero empecemos desde el principio. ¿Qué pasó? ¿En principio? Pues... Desde Piau, lo primero que pasó. ¿Qué? Llega el transfer Ah, sí. y de repente un manchurrón de líquido refrigerante por el suelo. Y se había averiado el coche. Tuvimos que esperar, que fue 1 hora y media al final. Sí, salimos de retraso por lo menos, Sí, de retraso 1 hora y media. en total o más, porque creo que empezamos a las 10:30, cuando deberíamos haber estado en el punto de salida sobre 2 horas antes. Sí. Estuvo el grupo esperándonos, pues además porque Ale, bueno, uno de los compañeros se había dejado la mochila en el coche en el que íbamos nosotros. Y bueno, por un momento dudamos en hacer la etapa corta, pero al final dijimos, no, va a hacer la larga. Y eso, lo que bien dice, por el bosque. Mucho, ya era todo más húmedo, con ríos, con bastantes arroyos, muchísimo bosque. Y hicimos la etapa, bueno, la vuelta a las cabañas. La vuelta a las cabañas. Y luego el refugio de la noche, ¿qué tal? Y el refugio de anoche, no sé qué decirte. Regular. Regular. Llegamos, ya estaban preparando con una barbacoa, con un equipo de rugby o baloncesto, eran tíos muy grandes. Cuando hay mucha gente es que yo creo que se agobian y ya no te prestan la misma atención. Entonces nos dejaron en los cuartos que eligiéramos prácticamente cada uno donde pudiera. Y luego pues, pero bueno, por lo demás... Sí, subían los baños, los de abajo los cerraron, subieron los de arriba, era todo el rato subir. Antes de dormir, pues la gente pasando por los pasillos. Pues eso sí que fue regular. El desayuno bueno, ¿eh? Sí, la cena también. Y la cena también. Eso y hoy, bueno, y la vista que tenía también. Estaba en un punto muy bueno. Arriba del valle. Muy chulo. Y nada, y la etapa... Riumayou.
La etapa de hoy ha sido una subida bastante exigente, pero hemos estado creo que 2 horas y cuarto. Sí, hemos ido a todo trapo. Marcaban 3 horas y hemos hecho 2 horas y cuarto. Y luego la vista... Cuéntalo del humo. Sí, desde que empezamos a subir yo ya he notado como un poquillo de olor a humo. Y bueno, ya conforme íbamos subiendo y viendo alrededor ya se veía todo como muy... Sí, no nublado, se dice bruma, la bruma esta Sí, que... una brumilla o... Pero es que encima era de color como un poco marrón. Y con olor a humo me parece que lo de los incendios de España pues puede ser que haya algún resto que esté llegando por aquí. Sí. Y no, la verdad es que ha tapado bastante la vista en general. Solo se veía lo que tenías alrededor y no podías ver montañas más detrás del valle que veías. Pero bueno, la subida y eso ha estado muy bien. Y la bajada también. Muy progresiva. Sí, Así y rápida. Y rápida. Hoy creo que hemos tardado 5 horas y media. Como se supone que tenía que haber sido 7 o así, ¿no? Sí, 6-7. Creo que así era o 7 u 8. 7 y 8. 7 u 8. Lo hemos hecho bastante rápida. Y el refugio, pues bueno, cuando hemos llegado, lo primero que hemos hecho ha sido comer. Un bocadillo impresionante. Y un bocadillo, yo creo que este se lleva la palma, se lleva el 10. Sí, sí. Era Muy buen pan y buen pan. muy grande, buena mezcla, muy bueno. Sí, Y con unas vistas también sí. muy buenas. Mucho montañero. De aquí salen diferentes rutas. Y bueno, bien. Sí, esta etapa está bien. Mañana ya nos toca la última y la más dura. Estamos acojonados por la bajada. Van a ser Nos esperan 1800 metros de bajada. 1800 de bajada. Son unos 20 kilómetros y medio de lo que dura. Y luego creo que hasta el kilómetro 10 tenemos unos 1000 metros, 1100 o 1250 creo que es. Sí, 1250. pero progresivo. Progresivo. 10 kilómetros, no está mal. Y bueno, Ya ya ¿qué tal mañana? Ya la última. la última. Ya han pasado, bueno, mañana ya habrán pasado los 9 días. Y la verdad sí, la verdad que muy bien. En general, todo muy bien. Paisaje fenomenal. Muy recomendable, sí. Bueno, campeón, tú a la carretera. Ya de vuelta a casa. De vuelta a casa. Ya hemos hecho todas las etapas de la ruta integral de las Feixas. Hoy ha sido la última etapa.
Ha sido más de 20 kilómetros con un desnivel positivo de 1.250 metros, de negativo 1950, 1950. que se ha notado. Y bueno, ha estado bien. La primera subida ha sido progresiva, prácticamente toda la subida. Sí, el tramo final de la Pedrera un poco más empinado, pero muy llevadera, muy bien. Y después, desde la... ¿cómo se llamaba? El Tecou, el Barranco de Cao. El Barranco de Cao hasta el final, pues ha sido un tute, porque ha sido mucha bajada, Mucha piedra suelta. mucha piedra suelta, mucho resbalón, Yo me he caído una vez. mucha pendiente y bueno, eran 1.600 ese trocito, 1.650 lo que... Bueno, ha sido dura, pero ya ha acabado. Hemos estado también, bueno, hemos pasado por dos ibones bastante grandes, Sí. llenos de agua. Y luego pues nos hemos pegado un bañito en el río. Así ha sido mejor. Refrescarnos porque se ha notado otra vez la diferencia de temperatura. Ha empezado la calor, pero bueno, una forma notable. A 35 grados estamos cuando hemos cogido el coche. Bueno, para caminar es un poco duro. La etapa en principio duraba unas 9 o 10 horas y como íbamos como nada más acabarla, nos íbamos a casa, pues hemos ido rapiditos y la hemos hecho ha sido creo que en 8 horas. Sí. En 8 horas más o menos. Algo así. Y ahora bueno, ya estamos de vuelta a casa. Nos hemos tomado ahí unas cuantas naranjadas Unos refrescos y algo. y para adelante. Ha estado bien. Todo en alojamientos han estado prácticamente todos bien. Ha habido uno muy flojito, hay que resaltarlo, ¿Ves tú, en Bestué. Pero luego también resaltaría, por ejemplo, los bocadillos que nos hicieron ayer, los de Vía 2. Refugio de Vía 2. Joder, Una pasada. y la cena también muy buena. Luego también resaltaría a los chicos del refugio de Nerín, a Pedro y a, ¿cómo ha dicho? Elsa. Que bueno, se han portado muy bien, fenomenal. Y Elsa por su repostería, que el postre fue original y muy bueno. ¿Y qué más? Gente que hemos encontrado por ahí, también Una pareja de murcianos. un suizo. a Tony y a Ruth, 3 catalanes. a un suizo, a David, luego Alex de Barcelona, y luego otro chico, un par de chicos también de Barcelona, que eran Óscar y Emilio, creo. y Emilio, que no nos enfade Emilio. Y bueno, los 9 días han pasado muy rápido. Buen ambiente, buen tiempo, lo único la calor. No ha llovido ningún día. Claro, buen tiempo, regular. Una buena ducha bajo la lluvia se hubiera agradecido, la verdad. Sí. Sí que alguna tormentilla por la tarde, pero no ha llegado a llover casi nada, salvo en Piau. Pero bueno, que estábamos dentro y nada. Sí, ya estábamos en el refugio. Y bueno, y luego la organización pues también muy bien. Todos han estado ahí, nos enviaban mensajes si había Alerta meteorológica y siempre pendiente de nosotros, ya lo habíamos comentado. Nos tenían geolocalizados, como ya dijimos, estaba muy bien. Y luego los mapas, los mapas con el móvil, los tracks, todo con mucha precisión y todo muy bien. La aplicación que gastaban, el All Track, creo que se llamaba, sí, el Relief, muy bien. Una pasada, con el carrereño, también muy bien. Con GPS local. Y bueno, otro año más. El año pasado lo mismo y bueno, y así es la vida. Así que hasta la próxima. ¿Cuál es la siguiente? Ya veremos. Venga. Un saludo.